Después del funeral de mi marido, mi hijo heredó todo. 40 millones y la propiedad. Se burló. Empaca tus maletas, vieja, te vas a un asilo. Una semana después, el abogado de la herencia le llamó. ¿Al menos leíste el testamento? Se puso pálido. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó esa mañana terrible, cuando desperté en mi propia casa sabiendo que ya no era mía. Eduardo había muerto hace exactamente 8 días, y yo me había convertido en una extraña en el hogar que habíamos construido juntos durante 30 años. ¿Ya empacaste?, me preguntó Diego desde la puerta de mi habitación. Mi hijo de 45 años me miraba con esa expresión de impaciencia que había perfeccionado desde la adolescencia, solo que ahora tenía el poder legal para respaldar su desprecio. «Buenos días, Diego», respondí, sentándome en la cama que Eduardo y yo habíamos compartido durante décadas. «¿No crees que es muy temprano para estas conversaciones? Es muy tarde. Mamá, te dije que tenías una semana para hacer arreglos y se acabó el tiempo». Diego entró sin permiso y comenzó a inspeccionar mis pertenencias como si fuera un inspector de bienes raíces. «La señora Hernández del asilo dice que pueden recibirte hoy mismo si llegas antes del mediodía». La señora Hernández. Como si yo fuera un paquete que se entrega en horario comercial. «Diego, tu padre apenas lleva una semana bajo tierra. ¿No podrías al menos...?» «Papá está muerto», me interrumpió bruscamente, y dejó muy claro en su testamento que todo me pertenece a mí. La casa, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Tú no tienes ningún derecho legal aquí. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante toda la semana, desde que el abogado Ramírez había leído el testamento en su oficina fría y formal, había estado tratando de procesarlo. Eduardo me había dejado literalmente nada, ni siquiera una pequeña cuenta de ahorros o una mención especial. Era como si nuestros 30 años de matrimonio no hubieran significado nada para él. «¿Y Carmen?», pregunté, refiriéndome a mi nuera. «¿Ella también opina que debo irme?». Diego se encogió de hombros. «Carmen piensa igual que yo. No podemos mantener a una mujer de 62 años que no aporta nada. El asilo será mejor para ti. Tendrás compañía de tu edad, actividades, cuidado médico». Actividades, como si fuera una niña que necesita entretenimiento. «Diego, trabajé codo a codo con tu padre durante años. Ayudé a construir la empresa familiar. No soy una carga». «La empresa era de papá», Diego replicó. «Tú solo lo ayudabas de vez en cuando. Y ahora es mía. Necesito el espacio para oficinas en casa. Y Carmen quiere convertir tu cuarto en un gimnasio». Un gimnasio. Mi habitación, donde había cuidado a Eduardo durante su enfermedad, donde habíamos reído y llorado juntos, donde había planeado pasar mis años dorados, se convertiría en un lugar para que Carmen hiciera sus rutinas de ejercicio. «¿Al menos puedo llevarme los muebles de la sala?», era una pregunta patética, pero no tenía muchas opciones. «Los muebles se quedan. Están incluidos en la propiedad». Diego consultó su teléfono como si tuviera asuntos más importantes que resolver. «Te puedes llevar tu ropa y algunos objetos personales, nada más». Mientras Diego continuaba hablando sobre los horarios de recolección y las reglas del asilo, yo miraba por la ventana hacia el jardín que había cultivado con tanto amor. Las rosas que Eduardo me había regalado por nuestro 10º aniversario estaban floreciendo magníficamente. Carmen probablemente las arrancaría la semana siguiente. «Tienes hasta las 11», me dijo Diego dirigiéndose hacia la puerta. «El taxi llegará a esa hora». «¿Un taxi? ¿Esperabas que te lleváramos en nuestro auto?». Diego se rió con crueldad. «El asilo queda del otro lado de la ciudad. Es un viaje largo». Después de que se fue, me quedé sentada en la cama sintiendo un vacío extraño en el pecho. No era solo tristeza, era algo más profundo, la sensación de haber sido completamente borrada de mi propia vida. Pero mientras empacaba mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas, algo en mi interior se endureció. Diego podía tener el testamento de su lado, podía tener la casa y el dinero, pero había algo que no sabía, algo que Eduardo me había susurrado en el hospital 3 días antes de morir, cuando los médicos pensaban que estaba inconsciente. «Revisa el escritorio», había murmurado con los ojos cerrados. «El cajón secreto, cuando sea el momento adecuado». En ese momento pensé que eran las medicinas hablando. Pero ahora, mientras Diego me echaba de casa como a un animal abandonado, comencé a preguntarme si Eduardo había tenido un plan después de todo.
El taxi llegó puntual a las 11. Diego no salió a despedirse. El hogar de ancianos Santa María olía a desinfectante y resignación. La señora Hernández, una mujer rechoncha con sonrisa profesional, me recibió como si fuera un nuevo huésped en un hotel de mala muerte. Señora Morales, qué gusto recibirla. Su hijo nos ha contado tanto sobre usted. Mentía con una facilidad impresionante. Diego probablemente solo había mencionado que yo tenía dinero para pagar por adelantado. Gracias, murmuré, cargando una de mis maletas hacia el interior del edificio. El lugar no era exactamente un horror, pero tampoco era un hogar. Pasillos largos con piso de linóleo, paredes color beige institucional y el sonido constante de televisores a todo volumen desde las habitaciones. Su cuarto está en el segundo piso, continuó la señora Hernández mientras caminábamos. Lo compartirá con la señora García. Es una mujer muy tranquila, casi no habla. Perfecto. Después de 30 años de conversaciones estimulantes con Eduardo sobre libros, política y planes para el futuro, ahora tendría como compañera a una mujer que casi no hablaba. La habitación era pequeña, con 2 camas individuales separadas por una cortina floreada. La señora García, una mujer diminuta de unos 70 años, me saludó con un gesto de cabeza desde su cama, donde estaba tejiendo algo que parecía ser una bufanda interminable. El baño está al final del pasillo, explicó la señora Hernández. El desayuno es a las 7, el almuerzo a las 12, la cena a las 6. Las actividades recreativas son opcionales pero recomendadas para mantener una actitud positiva. Actitud positiva, como si el problema fuera mi perspectiva y no el hecho de que mi propio hijo me había arrojado aquí como un mueble viejo. Después de que la señora Hernández se fue, me senté en mi nueva cama y miré alrededor. Esta era mi vida ahora. Estas 4 paredes, compartidas con una extraña, en un lugar que olía a vejez y medicamentos. Pero por primera vez en una semana, tenía tiempo para pensar sin la presión constante de Diego y Carmen merodeando por la casa. Y mientras más pensaba en las últimas palabras de Eduardo, más convencida estaba de que había algo importante que yo no sabía. Eduardo había sido muchas cosas: trabajador, ambicioso, a veces terco, pero nunca había sido cruel. El hombre que me había llevado flores cada viernes durante 30 años, que había llorado conmigo cuando perdimos al bebé, que me había sostenido la mano durante mi operación de vesícula, no me habría dejado desamparada sin una razón muy importante. Esa noche, mientras la señora García roncaba suavemente al otro lado de la cortina, tomé una decisión. Al día siguiente regresaría a la casa, no para suplicar o para intentar convencer a Diego de que me permitiera quedarme, sino para revisar ese escritorio del que Eduardo había hablado. Diego había dicho que podía recoger algunos objetos personales que había olvidado. Era la excusa perfecta. A las 10 de la mañana siguiente, toqué el timbre de la que había sido mi casa durante 3 décadas. Carmen abrió la puerta con expresión molesta. «¿Qué haces aquí?», me preguntó sin invitarme a pasar. Diego me dijo que podía venir por algunas cosas que olvidé ayer. Era verdad técnicamente. Solo serán unos minutos. Carmen suspiró dramáticamente. Diego no está. Tuvo que ir a la oficina para resolver unos asuntos de la herencia. Se hizo a un lado reluctantemente. 5 minutos, Elena. Ya tengo una cita con el decorador. El decorador. Ya estaban borrando todo rastro de mi existencia en tiempo récord. Gracias, Carmen. Solo necesito revisar el estudio de Eduardo. ¿Para qué? Ahí no hay nada tuyo. Hay algunas fotos familiares que me gustaría conservar. Otra verdad a medias. Carmen hizo un gesto impaciente con la mano. Lo que sea. Pero apúrate. El estudio de Eduardo estaba exactamente como lo había dejado. Su escritorio de caoba, regalo de su padre cuando abrió la empresa, seguía dominando la habitación. Libros de contabilidad y carpetas estaban perfectamente organizados, tal como a él le gustaba. Me acerqué al escritorio con el corazón palpitando. Eduardo había mencionado un cajón secreto. Durante todos estos años, yo había limpiado y organizado este escritorio cientos de veces. ¿Cómo era posible que hubiera un compartimento secreto que yo no conocía? Empecé a revisar meticulosamente cada cajón, buscando algún mecanismo oculto o una superficie que no encajara perfectamente. En el cajón principal,
donde Eduardo guardaba sus documentos más importantes, mis dedos encontraron algo extraño en la parte posterior. Una pequeña palanca, casi invisible, escondida debajo del fondo falso. Cuando la presioné, se abrió un compartimento que nunca había visto antes. Dentro había un sobre manila y lo que parecía ser un documento legal. Con manos temblorosas, saqué el contenido. El documento tenía un sello oficial y un encabezado que me hizo contener la respiración. Codicilo al testamento de Eduardo Morales. Un codicilo. Un añadido legal al testamento principal, fechado solo 2 semanas antes de la muerte de Eduardo. ¿Qué estás haciendo? La voz de Carmen me sobresaltó desde la puerta. Rápidamente guardé los documentos en mi bolso. Solo tomando estas fotos, dije, señalando algunas fotografías familiares que había en la mesa. Carmen me miró con sospecha, pero no dijo nada más. Ya han pasado 5 minutos. Ya termino. Salí del estudio con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Carmen pudiera escucharlo. De vuelta en mi habitación del asilo, con la señora García ausente en una de sus caminatas por el jardín, finalmente pude leer el documento que había encontrado. Lo que leí me dejó sin aliento. El codicilo era una bomba que estaba a punto de explotar en la cara de Diego. Eduardo no me había abandonado después de todo. Todo había sido una elaborada prueba, y Diego acababa de demostrar exactamente quién era. En el caso de que mi hijo Diego demuestre falta de compasión hacia su madre, Elena Morales, después de mi muerte, leía el documento con letra temblorosa, particularmente si intenta internarla en un asilo o la trata con crueldad, este codicilo anula la cláusula principal del testamento. Mis ojos se movían rápidamente por el texto legal. Eduardo había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El testamento original había sido una trampa cuidadosamente diseñada. En tal caso, Elena Morales heredará el 80% de todos los bienes, incluyendo la propiedad principal, las inversiones y el control de la empresa. Diego recibirá únicamente una suma de $50,000 como herencia final. $50,000 de 40 millones. Eduardo había dejado que Diego creyera que había ganado, solo para que él mismo cavara su propia tumba financiera. Pero había más. El codicilo incluía una cláusula que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Si Diego ha procedido a vender propiedades o realizar transacciones financieras bajo la creencia de que él es el único heredero, dichas transacciones serán consideradas ilegales y deberán ser revertidas inmediatamente. Eduardo había pensado en todo. Había anticipado exactamente cómo reaccionaría Diego a su aparente victoria, y había construido protecciones legales para cada posible escenario. En el sobre manila también había una carta personal dirigida a mí. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que Diego ha mostrado su verdadero carácter. Durante años me negué a ver lo que tú ya sabías, que nuestro hijo se había convertido en un hombre egoísta y cruel. Este codicilo fue mi última esperanza de que Diego demostrara algo de decencia hacia ti después de mi muerte. Si hubiera elegido cuidarte, honrarte y tratarte con el respeto que mereces, el testamento original habría permanecido válido. Pero si te ha tratado como una carga, si te ha echado de casa, si ha mostrado desprecio por la mujer que sacrificó tanto por nuestra familia, entonces has ganado el derecho de reclamar lo que siempre debió ser tuyo. La empresa que construimos juntos, la casa donde fuimos felices, los ahorros que acumulamos lado a lado, todo esto te pertenece por derecho propio. Ve al abogado Ramírez inmediatamente. Él tiene una copia sellada de este codicilo y las instrucciones para proceder. Tu esposo que te amó hasta el final, Eduardo. Me quedé sentada en la pequeña cama del asilo, sosteniendo la carta que cambiaba todo. Eduardo había muerto amándome, protegiéndome, asegurándose de que la justicia prevaleciera incluso desde la tumba. Pero mientras releía los documentos, una parte práctica de mi mente comenzó a calcular los siguientes pasos. Diego no sabía nada sobre el codicilo. En este momento, probablemente estaba en la oficina, planeando cómo gastar su herencia de 40 millones. ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que comenzara a vender propiedades? El codicilo especificaba que cualquier transacción realizada bajo falsas pretensiones sería anulada. Pero ¿qué pasaría si Diego ya había comprometido algunas inversiones? Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía.
Señora Morales, habla el licenciado Ramírez. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Hay algunos asuntos relacionados con el testamento de su esposo que necesitamos discutir. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es mejor que hablemos en persona. ¿Estaría disponible a las 3? Estaré ahí. Después de colgar, miré mi reflejo en el pequeño espejo de la habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había sido echada de su casa una semana atrás. Había algo diferente en mis ojos, una determinación que no había sentido en años. Diego había cometido un error enorme al subestimarme. Había asumido que yo era solo una viuda indefensa que aceptaría cualquier migaja que él decidiera darme. No tenía idea de que había estado casada durante 30 años con un hombre que pensaba 10 pasos adelante. A las 2:30 tomé un taxi hacia el centro. La oficina del licenciado Ramírez estaba en un edificio elegante, el tipo de lugar donde se manejaban fortunas y se cambiaban destinos. Señora Morales, me saludó el abogado cuando entré a su oficina. Veo que ha encontrado el codicilo. ¿Usted sabía?, pregunté. Su esposo me instruyó específicamente que esperara exactamente una semana después del funeral antes de contactarla. Quería darle tiempo a Diego para mostrar su verdadero carácter. Ramírez abrió un expediente grueso. Basándome en el hecho de que usted está aquí y en las llamadas que he recibido de Diego esta mañana, asumo que las predicciones de Eduardo fueron correctas. ¿Qué tipo de llamadas? Ramírez sonrió ligeramente. Diego me llamó 3 veces preguntando sobre los procedimientos para vender la casa familiar. También quería información sobre cómo liquidar las inversiones más rápidamente. Exactamente lo que Eduardo había anticipado. Diego no había perdido ni un día antes de empezar a planear cómo deshacerse de todo lo que sus padres habían construido. Licenciado Ramírez, dije enderezándome en mi silla, ¿qué necesito hacer para activar este codicilo? Simplemente firmar estos documentos. El codicilo se vuelve efectivo inmediatamente. Puso varios papeles delante de mí. También necesito informarle que Diego ha programado una reunión para mañana por la mañana. Quiere discutir la venta de la casa con una inmobiliaria. Mañana por la mañana. No tenía mucho tiempo. ¿Qué sugiere que hagamos? Sugiero que asistamos a esa reunión juntos, dijo Ramírez con una sonrisa que me recordó por qué Eduardo había confiado en él durante tantos años. Creo que Diego está a punto de recibir la sorpresa de su vida. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la oficina de Bienes Raíces Premium, una agencia que se especializaba en propiedades de lujo. Diego había elegido el lugar más caro de la ciudad, obviamente planeando una venta rápida y maximizando ganancias. Llegué 15 minutos temprano, acompañada del licenciado Ramírez. La recepcionista, una mujer joven con sonrisa profesional, nos dirigió a una sala de conferencias elegante con ventanas que daban a toda la ciudad. ¿Está segura de que quiere hacerlo de esta manera?, me preguntó Ramírez mientras revisaba los documentos una última vez. Podríamos notificar a Diego por escrito y evitar la confrontación pública. No, respondí firmemente. Mi hijo necesita entender las consecuencias de sus acciones delante de testigos, que aprenda lo que se siente ser humillado. A las 10 en punto, Diego entró con Carmen y una mujer mayor que supuse era la agente inmobiliaria. Mi hijo llevaba su mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de su padre, y tenía esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde la adolescencia. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó Diego cuando me vio sentada en la mesa de conferencias. Buenos días, Diego, dije calmadamente. Carmen. Carmen me ignoró completamente, pero noté que evitaba mirarme directamente. La agente inmobiliaria, una mujer de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado, parecía confundida. Señor Morales, dijo la agente, no sabía que habría otras personas en esta reunión. No las hay, respondió Diego bruscamente. Mi madre no tiene nada que ver con esta transacción. En realidad, intervino el licenciado Ramírez, levantándose de su silla, la señora Morales tiene todo que ver con esta propiedad. Soy Rafael Ramírez, el abogado que manejó el testamento de Eduardo Morales. La agente inmobiliaria frunció el ceño. ¿Hay algún problema con la herencia? Según entiendo, el señor Diego Morales es el único propietario legal. Esa información era correcta hasta ayer, dijo Ramírez, colocando una copia del codicilo en la mesa. Sin embargo, han surgido nuevas circunstancias que cambian la situación legal completamente. Diego se puso pálido. ¿Qué es eso?
Es un codicilo al testamento de tu padre, respondí, disfrutando cada palabra. Un documento legal que modifica la herencia original bajo ciertas condiciones específicas. Eso es imposible, dijo Carmen, hablando por primera vez. El abogado leyó el testamento completo en la oficina. No había nada más. El testamento principal fue leído correctamente, confirmó Ramírez. Pero el señor Eduardo Morales había dejado instrucciones específicas de que este codicilo solo se revelara una semana después del funeral, y solo si se cumplían ciertas condiciones. Diego se acercó a la mesa y tomó el documento con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió de confusión a shock, y finalmente a una furia que nunca había visto antes. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Papá no puede cambiar su testamento después de morir». «El codicilo fue ejecutado 2 semanas antes del fallecimiento de su padre», explicó Ramírez pacientemente. «Está debidamente firmado, notariado y registrado. Es completamente legal». La agente inmobiliaria leía por encima del hombro de Diego, y su expresión profesional comenzó a mostrar preocupación. «Señor Morales, si hay disputas legales sobre la propiedad, no puedo proceder con ninguna transacción de venta». «¡No hay disputa!», gritó Diego. «Esto es una manipulación. Mi madre debe haber falsificado esto». «Diego», dije con voz tranquila, «tu padre anticipó exactamente esta reacción. Por eso incluyó cláusulas específicas sobre cómo determinar si el codicilo debía activarse». «¿Qué cláusulas?», preguntó Carmen, aunque por su tono ya sabía que las noticias no serían buenas. Ramírez abrió su expediente y sacó varios documentos adicionales. Eduardo Morales contrató a un investigador privado para que documentara el trato que Diego y Carmen dieron a la señora Morales después del funeral. Mi hijo y mi nuera intercambiaron miradas de pánico. «¿Un investigador?», susurró Diego. «Fotografías del momento en que echaron a la señora Morales de la casa», continuó Ramírez implacablemente. «Grabaciones de audio de conversaciones donde la llamaron carga y discutieron convertir su habitación en un gimnasio. Documentación completa de su internación forzada en el asilo. La habitación quedó en silencio total. Incluso la agente inmobiliaria parecía fascinada por el drama que se desarrollaba delante de ella. «Eduardo sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes», dije, finalmente permitiendo que algo de mi rabia se filtrara en mi voz. «Sabía que en el momento en que pensaran que tenían todo el dinero, mostrarían su verdadero carácter. Pero necesitábamos el dinero», dijo Carmen desesperadamente. «Tenemos deudas, compromisos financieros». «¿Qué tipo de deudas?», pregunté, aunque tenía una sospecha. Diego no respondió, pero Carmen parecía incapaz de mantener la boca cerrada. «Diego invirtió en un negocio que salió mal. Debemos casi $200,000, y yo tengo facturas de las cirugías plásticas que...» «¡Cállate!», le gritó Diego. Pero ya era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Diego no solo había sido cruel conmigo por maldad, había estado desesperado por dinero y había visto mi sufrimiento como un inconveniente menor comparado con sus problemas financieros. «Según este codicilo», dijo Ramírez, dirigiéndose a la agente inmobiliaria, «la señora Elena Morales es ahora la propietaria legal del 80% de todos los bienes de Eduardo Morales, incluyendo la casa que ustedes planeaban vender». «¿Y qué hay de Diego?», preguntó la agente. «Diego hereda la suma de $50,000», respondí con una sonrisa que no pude contener. «Suficiente para un buen pago inicial en un apartamento modesto». La cara de Diego se había puesto de un color púrpura que me preocupó momentáneamente. Carmen se había sentado pesadamente en una silla, aparentemente en shock. «Esto no se va a quedar así», murmuró Diego. «Voy a pelear esto en los tribunales». «Es su derecho», dijo Ramírez calmadamente. «Pero debo advertirle que cualquier desafío legal será costoso, y según el codicilo, si Diego pierde la batalla legal, también perdería los $50,000 que le corresponden». Eduardo realmente había pensado en todo. «Señora Morales», dijo la agente inmobiliaria, claramente tratando de navegar la situación. «¿Tiene usted interés en vender la propiedad?». «En absoluto», respondí, levantándome de mi silla. «Esa casa es mi hogar, es donde planeo vivir el resto de mi vida». 3 días después de la reunión que cambió todo, estaba de vuelta en mi casa. Mi casa. Las palabras sonaban extrañas pero maravillosas después de haber pasado una semana en el asilo creyendo que había perdido todo.
Carmen había empacado sus cosas con una velocidad impresionante. Aparentemente, la realidad de tener que encontrar $200,000 para pagar sus deudas había eliminado cualquier deseo de pelear por una propiedad que ya no les pertenecía. «Es una suerte que no hayas tenido tiempo de cambiar mucho», le dije a Carmen mientras supervisaba la salida de sus últimas cajas. Ella me lanzó una mirada envenenada. «Esto no es justo, Elena. Diego es su hijo. Y yo fui su esposa durante 30 años», respondí tranquilamente. «La diferencia es que yo nunca lo traicioné». Diego había estado notablemente ausente durante el proceso de mudanza. Según Carmen, estaba consultando con otros abogados sobre las posibilidades de desafiar el codicilo. Le deseaba suerte. Eduardo y el licenciado Ramírez habían construido un documento que era prácticamente impugnable. Esa tarde, mientras organizaba nuevamente mis pertenencias en mi antigua habitación, sonó el teléfono. Era mi hermana Patricia llamando desde Phoenix. «Elena, acabo de recibir tu mensaje. ¿Es verdad lo que me contaste sobre Diego?» Le había enviado un resumen básico de los eventos de la semana pasada, pero hablarlo en voz alta lo hacía parecer aún más surreal. «Es verdad, Patty. Diego me echó de casa el día después del funeral. Literal. Ese niño siempre fue egoísta, pero nunca pensé que llegaría tan lejos». Patricia sonaba indignada. «¿Y Eduardo realmente había planeado todo esto? Tu cuñado resultó ser más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba». Miré por la ventana hacia el jardín que había creído que nunca volvería a ver. Conocía a Diego mejor que yo misma. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era una buena pregunta. A los 62 años, de repente me encontraba como una mujer extremadamente adinerada y completamente libre para hacer lo que quisiera. No tenía que responder ante nadie, no tenía que pedir permiso para nada. «Honestamente, no lo sé», admití. «Por primera vez en décadas, no tengo que cuidar a nadie más que a mí misma». ¿Y la empresa? Esa era la parte más interesante de toda la situación. Eduardo había construido una empresa de consultoría financiera que generaba varios millones de dólares al año. Diego había estado trabajando allí durante los últimos 10 años, asumiendo que eventualmente heredaría el control total. «Según el codicilo, ahora soy la propietaria mayoritaria», expliqué. «Diego mantiene un 20% de participación, pero yo tengo el control. ¿Sabes cómo manejar una empresa?». Me reí. «Patty, ¿quién crees que llevaba los libros cuando Eduardo estaba empezando? ¿Quién crees que manejaba las cuentas cuando él estaba viajando por trabajo? Yo no era solo la esposa que servía café en las reuniones». Después de colgar con Patricia, decidí dar un paseo por la casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por el evidente intento de Carmen de reorganizar la cocina según sus preferencias. Había movido mis ollas favoritas a armarios casi inaccesibles y había llenado el refrigerador con productos orgánicos carísimos que probablemente costarían más que una comida completa para una familia normal. En el estudio de Eduardo, me senté en su silla por primera vez desde su muerte. El escritorio donde había encontrado el codicilo ahora se sentía diferente. Ya no era el santuario intocable de mi difunto esposo. Era mi oficina de trabajo. Abrí la laptop de Eduardo y comencé a revisar los archivos de la empresa. Durante años, él había manejado los aspectos más técnicos del negocio mientras yo me concentraba en el hogar y en apoyar sus actividades profesionales. Pero eso no significaba que yo fuera ignorante sobre lo que él hacía. Lo que encontré me sorprendió. La empresa estaba en una posición financiera aún mejor de lo que había imaginado. Eduardo había sido conservador en sus inversiones personales, pero agresivo y exitoso en el manejo de los portafolios de sus clientes. También encontré algo más interesante: correspondencia reciente entre Eduardo y varios clientes importantes, expresando preocupación sobre la posibilidad de que Diego tomara control de la empresa. Eduardo siempre fue meticuloso y cauteloso, había escrito James Rodríguez, uno de los clientes más grandes. Francamente, tengo dudas sobre si Diego tiene la misma integridad y experiencia para manejar nuestras inversiones. Eduardo había respondido diplomáticamente, pero no había negado las preocupaciones. Era evidente que incluso antes de su muerte, había estado consciente de que Diego no tenía las cualidades necesarias para mantener la confianza de los clientes. Mi teléfono sonó. Era un número de la oficina de la empresa. «Señora Morales, habla Sandra del equipo de contabilidad. Siento molestarla,
Pero tenemos una situación aquí que necesita atención inmediata. ¿Qué tipo de situación? Diego vino esta mañana y trató de acceder a las cuentas principales de la empresa. Cuando le explicamos que necesitaba autorización adicional debido a los cambios en la estructura de propiedad, se puso muy agresivo. Ahora está amenazando con despedir a todo el equipo. Suspiré. Diego claramente no había procesado completamente su nueva realidad. Sandra, ¿puedes organizar una reunión con todo el personal para mañana a las 10? Es hora de que aclaremos algunas cosas sobre el futuro de la empresa. ¿Usted va a venir? ¿A la oficina? Voy a venir porque ahora es mi oficina, respondí. Y Sandra, si Diego aparece mañana, dile que estoy deseando hablar con él. Después de colgar, miré nuevamente alrededor del estudio de Eduardo. En las paredes había fotografías de 30 años de historia de la empresa, la primera oficina diminuta, las celebraciones de fin de año, las ceremonias de premios por excelencia en servicio al cliente. Eduardo había construido algo valioso, algo que merecía ser protegido, y ahora era mi responsabilidad asegurarme de que continuara prosperando, con o sin Diego. Pero primero tenía que decidir exactamente cómo quería manejar a mi hijo. Podía ser misericordiosa y tratar de reparar nuestra relación, o podía ser estratégica y proteger el legado que Eduardo había trabajado tan duro para crear. Pensé en la semana que había pasado en el asilo, en las noches que había llorado pensando que había perdido todo, en la crueldad casual con la que Diego y Carmen me habían tratado. No, la misericordia se la había ganado Diego con sus acciones. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como Eduardo había planeado. La oficina de Morales Financial Advisory estaba ubicada en el piso 15 de un edificio elegante en el distrito financiero. Hacía casi 2 años que no venía aquí. Eduardo había insistido en que no necesitaba molestarme con los asuntos del día a día de la empresa. Qué equivocado había estado. Sandra, la contadora principal, me recibió en el lobby con una sonrisa nerviosa. Era una mujer de unos 40 años que había trabajado con Eduardo durante casi una década. Señora Morales, todos están muy confundidos sobre lo que está pasando, me dijo mientras subíamos en el elevador. Diego llegó ayer gritando que íbamos a ser despedidos, pero luego el licenciado Ramírez llamó para decir que usted era ahora la propietaria mayoritaria. Las cosas han cambiado rápidamente, admití. Por eso es importante que tengamos esta reunión. La sala de conferencias estaba llena cuando llegamos. Reconocí a la mayoría de los empleados: Marcus, el analista de inversiones; Linda, la gerente de relaciones con clientes; Roberto, el especialista en seguros; y varios asistentes más jóvenes. «Buenos días a todos», dije, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa donde Eduardo solía sentarse. «Sé que han escuchado rumores sobre cambios en la propiedad de la empresa, y quiero aclarar la situación». Marcus levantó la mano tímidamente. «Señora Morales, ¿es verdad que Diego ya no está a cargo?» «Diego nunca estuvo oficialmente a cargo», respondí calmadamente. Su padre manejaba la empresa y asumía que Diego eventualmente tomaría control. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Expliqué brevemente la situación legal, omitiendo los detalles más personales sobre el comportamiento de Diego. El equipo escuchó en silencio, intercambiando miradas ocasionales de sorpresa. «¿Qué significa esto para nuestros empleos?», preguntó Linda directamente. «Significa que sus empleos están más seguros que nunca», respondí. «He revisado los archivos financieros de la empresa y estoy impresionada por el trabajo que han estado haciendo. Eduardo construyó un equipo excelente. Pude ver cómo la tensión se aliviaba en sus rostros, pero sabía que la parte difícil de la conversación aún estaba por venir. Sin embargo», continué, «necesito que entiendan que habrá algunos cambios en la forma en que operamos. Voy a estar mucho más involucrada en las decisiones diarias». Roberto parecía preocupado. «¿Tiene experiencia en consultoría financiera, señora Morales?». Era una pregunta justa. «Tengo una licenciatura en Administración de Empresas y trabajé en contabilidad durante 10 años antes de casarme con Eduardo. Después de eso, manejé todos los aspectos administrativos de la empresa familiar durante las primeras etapas del crecimiento. Lo que no mencioné era que durante los últimos 2 días había estado estudiando intensivamente todos los archivos de clientes, repasando estrategias de inversión y refrescando mis conocimientos sobre regulaciones financieras actuales. Eduardo había sido un buen maestro, incluso sin darse cuenta». «¿Y qué pasa con Diego?»,
preguntó Sandra cautelosamente. Diego mantiene una participación minoritaria en la empresa, expliqué, pero las decisiones operativas principales serán mías. Como si hubiera sido convocado por la conversación, la puerta de la sala de conferencias se abrió abruptamente. Diego entró como una tormenta, con el rostro rojo de ira y llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. «¿Qué está haciendo aquí?», me preguntó sin saludar a nadie más. «Estoy dirigiendo una reunión de personal», respondí calmadamente. «En mi empresa». «Esta no es tu empresa». Diego arrojó la carpeta sobre la mesa. «He estado revisando documentos legales toda la noche. Ese codicilo es inválido». El equipo de empleados se había puesto visiblemente tenso. Linda parecía que quería esconderse debajo de la mesa. «¿En qué base?», pregunté, genuinamente curiosa. «Influencia indebida», declaró Diego triunfalmente. «Papá estaba enfermo cuando firmó ese documento. Probablemente tú lo manipulaste para que cambiara su testamento». Suspiré. «Diego, el codicilo fue firmado 2 semanas antes de la muerte de tu padre, cuando él todavía estaba completamente lúcido. Además, fue notariado por 2 testigos independientes. Eso no significa nada. Los testigos pudieron haber sido sobornados». El nivel de desesperación en su voz era casi patético. Miré alrededor de la mesa a los empleados que estaban presenciando esta humillación pública de mi hijo. «Marcus, Linda, Roberto», dije dirigiéndome al equipo. «¿Podrían darnos unos minutos de privacidad?». Los empleados salieron rápidamente, claramente aliviados de escapar de la tensión familiar. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia Diego. «¿Realmente quieres hacer esto aquí? ¿Enfrente de las personas que trabajaron para tu padre durante años?». «¿Estas personas van a trabajar para mí?», gritó Diego. «Cuando deshaga esta farsa legal, voy a recordar exactamente quién estuvo de tu lado». «Diego», dije, manteniendo mi voz tranquila, «creo que no entiendes completamente tu situación. No tienes dinero para una batalla legal prolongada. Tus deudas siguen siendo de $200,000. Tu herencia legítima es de $50,000. ¿Cómo planeas pagar a los abogados?». Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. «Carmen y yo encontraremos la manera». «¿Carmen?», me reí. «¿La misma Carmen que te dijo ayer que se iba a quedar con su hermana hasta que resolvieras tus problemas financieros?». Diego se quedó callado. Evidentemente, Carmen no le había mencionado esa conversación. «Hijo», dije, y por un momento mi voz se suavizó. «No tiene que ser así. Todavía puedes tener un futuro en esta empresa. Puedes aprender, crecer, ganarte el respeto de vuelta. ¿Trabajar para ti?». Diego escupió las palabras como si fueran venenosas. «¿Después de lo que me has hecho?». «Después de lo que te has hecho a ti mismo», lo corregí. «Yo no te forcé a echarme de casa. Yo no te forcé a tratarme como una carga. Esas fueron tus decisiones». Diego tomó su carpeta y se dirigió hacia la puerta. «Esto no se acaba aquí». «Lo sé», respondí tranquilamente. «Pero cada día que gastes peleando, esto es un día menos que tienes para reconstruir tu vida». Después de que se fue, me quedé sentada en la sala de conferencias vacía, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. Eduardo había tenido razón sobre Diego. Había tenido razón sobre todo. Pero también había tenido razón sobre mí. Yo era más fuerte de lo que había sabido, más capaz, más lista para este desafío de lo que había imaginado. Cuando los empleados regresaron, 30 minutos después, tenía un plan completo para el futuro de la empresa y por primera vez en semanas me sentía completamente en control de mi destino. 2 semanas después de tomar control de la empresa, ya había implementado cambios que estaban produciendo resultados notables. Los clientes que habían expresado preocupación sobre el liderazgo de Diego ahora parecían completamente satisfechos con la nueva dirección. «Señora Morales», me dijo James Rodríguez durante una videoconferencia, «debo admitir que tenía reservas sobre los cambios administrativos, pero su enfoque es exactamente lo que necesitábamos. Más conservador, más personal. Había estado trabajando 10 horas al día, familiarizándome con cada cuenta, cada estrategia de inversión, cada relación de cliente que Eduardo había construido cuidadosamente durante décadas. Era agotador pero energizante al mismo tiempo. Sandra tocó a mi puerta de oficina. «Elena, hay alguien aquí para verla. Dice que es urgente». «¿Quién es?». «Carmen». «Interesante. No había sabido nada de mi exnuera desde el día que se mudó de la casa». «Hazla pasar».
Carmen entró luciendo considerablemente menos arreglada que la última vez que la había visto. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado y llevaba jeans y una sudadera en lugar de su ropa de diseñador habitual. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Siéntate», respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. «¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo crees que estoy?» Su voz tenía un tono amargo. Sin casa, sin dinero y casada con un hombre que se ha vuelto completamente obsesionado con vengarse de su propia madre. ¿Vengarse? ¿Es así como Diego ve la situación? Carmen se recostó en la silla, luciendo derrotada. «Elena, Diego ha gastado $15,000 en abogados en las últimas 2 semanas. Dinero que no tenemos. Se ha reunido con 4 bufetes diferentes, todos diciéndole lo mismo, que el codicilo es sólido y que no tiene caso». No me sorprendía. Eduardo y el licenciado Ramírez habían sido meticulosos. «¿Y qué quieres que haga al respecto?», pregunté. «Quiero que consideres un arreglo». Levanté una ceja. «¿Qué tipo de arreglo?». Carmen se inclinó hacia adelante, su desesperación ahora evidente. «Dale a Diego el 30% de la empresa en lugar del 20%. Permítele manejar las operaciones diarias mientras tú mantienes la propiedad final. Todo el mundo gana». «¿Todo el mundo gana?», repetí lentamente. «Carmen, ¿has hablado con Diego sobre esto?». «Él no sabe que estoy aquí», admitió. «Pero Elena, él está destruyendo su vida por este rencor. Se levanta a las 5 de la mañana para llamar abogados. No come. Apenas duerme. Está consumido por la rabia». Miré a Carmen cuidadosamente. Había algo en su desesperación que no sonaba completamente genuino. «¿Cuál es la verdadera razón por la que estás aquí, Carmen?». Ella vaciló, y pude ver el momento exacto en que decidió ser honesta. «Los acreedores», dijo finalmente. «Las personas a las que Diego les debe dinero no van a esperar para siempre. Vinieron a la casa de mi hermana ayer por la noche. Hombres grandes, intimidantes. Dijeron que si Diego no empieza a pagar pronto, van a tomar medidas más drásticas». Ahí estaba la verdad. Diego no solo tenía deudas regulares, tenía deudas con personas peligrosas. «¿Cuánto debe exactamente?», pregunté. 250,000 ahora con intereses. Carmen se veía completamente derrotada. «Elena, estos no son bancos o compañías de tarjetas de crédito. Estos son prestamistas que rompen piernas cuando no les pagan». La situación era más seria de lo que había pensado. Independientemente de mis sentimientos hacia Diego, no quería que terminara lastimado físicamente. «¿Qué propones exactamente?». «Préstale el dinero», dijo Carmen rápidamente, «contra su futura participación en la empresa, o págale un salario adelantado, cualquier cosa para conseguir a estos hombres fuera de nuestras vidas». «¿Y qué te hace pensar que Diego aceptaría mi ayuda?». La última vez que hablamos, me gritó que esto no había terminado. Carmen se frotó las sienes. «Porque yo le voy a decir que si no acepta tu ayuda, me divorcio de él, y que esta vez él va a ser el que no reciba nada en el acuerdo». Era una amenaza inteligente, pero no estaba segura de que fuera suficiente. «Carmen, incluso si estuviera dispuesta a ayudar, ¿qué garantía tengo de que Diego va a cambiar su actitud? ¿Qué me va a impedir que tome el dinero y continúe luchando contra el codicilo?». «Hazle firmar un acuerdo legal», sugirió Carmen. «Algo que diga que si continúa desafiando el testamento, tiene que devolver todo el dinero inmediatamente». No era una mala idea, pero había un problema fundamental con toda la propuesta. «Carmen», dije lentamente, «creo que hay algo que no entiendes sobre esta situación». «¿Qué?». «Yo no tengo ninguna obligación de salvar a Diego de las consecuencias de sus decisiones». Mi voz se había endurecido. «Él me echó de casa una semana después del funeral de su padre. Me llamó una carga. Me envió a un asilo como si fuera basura que necesitaba ser desechada». Carmen bajó la mirada. «Lo sé, y eso estuvo mal». «No estuvo solo mal, Carmen. Fue cruel, fue imperdonable. Y ahora que Diego está enfrentando las consecuencias de sus acciones, ¿por qué debería rescatarlo?». «Porque es tu hijo», dijo Carmen en voz baja. «Eduardo también era mi esposo», respondí. «Y él diseñó este codicilo específicamente para enseñarle a Diego una lección sobre las consecuencias de la crueldad». Carmen se quedó callada por un largo momento. Finalmente levantó la mirada. «¿Entonces no vas a ayudar?». «No dije eso», respondí cuidadosamente. «Pero si voy a considerar cualquier tipo de ayuda, Diego va a tener que venir aquí personalmente. Va a tener que admitir lo que hizo, y va a tener que pedirme perdón de manera genuina.
Él nunca va a hacer eso. Entonces supongo que va a tener que averiguar cómo manejar a esos acreedores por su cuenta. Me levanté de mi silla. Carmen, Diego es un adulto. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Elena, ¿alguna vez te importó tu hijo? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Por supuesto que me importaba, respondí en voz baja. Durante 45 años, Diego fue una de las cosas más importantes en mi vida, pero él eligió cambiar esa relación cuando decidió que yo era prescindible. Después de que Carmen se fue, me quedé sentada en mi oficina pensando en la complejidad de la situación. Diego estaba en peligro real, pero salvarlo significaría invalidar la lección que Eduardo había querido enseñarle. ¿Qué habría querido Eduardo que hiciera en esta situación? La respuesta llegó 3 días después, cuando Diego finalmente apareció en mi oficina. No había hecho cita. Simplemente había pasado por la recepcionista y había entrado directamente. Lucía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Siéntate», respondí, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Diego se sentó en la silla frente a mi escritorio y por un momento no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño asustado. «Carmen me dijo que vino a verte», dijo finalmente. «Así es. Me dijo lo que le dijiste, sobre admitir lo que hice». Esperé en silencio. Esta tenía que ser su decisión. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró ligeramente en la palabra. «Estoy en problemas serios». «Lo sé». Diego se frotó la cara con las manos. Los hombres que vinieron a casa de la hermana de Carmen no eran solo intimidantes. Me mostraron fotos de lo que les han hecho a otras personas que no pagaron. No dije nada. Quería escuchar todo lo que tenía que decir. «Tengo hasta el viernes para conseguir al menos $100,000, continuó. «O van a empezar con medidas físicas». Esas fueron sus palabras exactas. «¿Y qué planeas hacer?» Diego se desplomó en la silla. «No lo sé. He agotado todas las opciones legales. Ningún banco me va a prestar dinero sin garantías. Mis tarjetas de crédito están al máximo». Finalmente, levantó la mirada para encontrar mis ojos. «Carmen dice que estarías dispuesta a ayudar si yo admito lo que hice mal». «¿Y qué hiciste mal, Diego?» Pude ver cómo luchaba internamente. Su orgullo contra su desesperación, su necesidad de sobrevivir contra su resistencia a admitir culpabilidad. «Te traté mal después del funeral de papá», dijo finalmente. «¿Cómo me trataste mal?» Diego cerró los ojos. «Te eché de casa». «¿Y qué más?» Te llamé una carga». Cada palabra parecía causarle dolor físico, pero necesitaba escuchar todo. «¿Y por qué hiciste eso, Diego?» «Porque…» Se detuvo, luchando claramente con su respuesta. «Porque pensé que tenía derecho al dinero de papá. Porque pensé que tú ibas a ser un estorbo para mis planes». «¿Y ahora?» Diego abrió los ojos y me miró directamente por primera vez en la conversación. «Ahora me doy cuenta de que papá tenía razón sobre mí», dijo en voz tan baja que apenas pude escucharlo. «Soy egoísta, soy cruel, y cuando pensé que tenía todo el poder, mostré exactamente quién soy realmente». Había algo en su tono que me sugería que estas no eran solo palabras calculadas para manipularme. Había una calidad de autorreconocimiento que no había escuchado de él antes. «¿Y lamentas cómo me trataste?» «Lamento haberte lastimado», dijo. «Lamento haberte echado de casa. Lamento haberte llamado una carga. Lamento haber sido tan ciego sobre lo que papá estaba tratando de enseñarme». «¿Y qué estaba tratando de enseñarte?» Diego pensó por un momento. «Que la familia no se trata de dinero, que el respeto no se hereda, que las acciones tienen consecuencias». Llegamos al corazón del asunto. «Diego», dije calmadamente, «¿me estás pidiendo que te ayude?» «Sí», admitió. «Mamá, te estoy pidiendo que me ayudes. No porque tenga derecho a tu ayuda, sino porque no sé qué más hacer. Y si te ayudo, ¿qué garantía tengo de que no vas a volver a tratarme como me trataste antes?» «No tengo garantías que ofrecerte excepto mi palabra», respondió. «Y sé que mi palabra no vale mucho después de lo que hice». Por primera vez en esta conversación, vi un destello del hijo que había criado. El niño que solía venir a mí cuando tenía pesadillas,
que me había abrazado cuando su abuelo murió, que una vez me había hecho una tarjeta del Día de las Madres que decía: «Eres la mejor mamá del mundo». «Diego», dije finalmente, «si voy a ayudarte, va a ser bajo mis términos». «¿Qué términos?» «Primero, vas a firmar un documento reconociendo formalmente que el codicilo de tu padre es válido y que no vas a desafiarlo legalmente nunca más». Diego asintió inmediatamente. «Segundo, vas a trabajar en esta empresa ganándote tu posición desde abajo. Nada de títulos especiales, nada de tratamiento preferencial porque eres mi hijo. ¿Está bien?» Tercero, vas a ir a terapia para trabajar en los problemas de ira y entitlement que obviamente tienes. Diego vaciló en esto, pero finalmente asintió. Y cuarto, continué, vas a escribir cartas de disculpa a cada empleado de esta empresa que presenciaron tu comportamiento abusivo las últimas semanas. Lo haré. ¿Y Carmen? Carmen y yo vamos a intentar reparar nuestro matrimonio, pero eso es entre nosotros. Abrí mi cajón del escritorio y saqué una chequera. Diego, voy a prestarte $150,000. Será deducido de tu salario futuro y de tu participación en las ganancias de la empresa durante los próximos 10 años. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo...» «No», lo interrumpí. «No me agradezcas todavía. Esto no es un regalo. Es una oportunidad de demostrarte a ti mismo y a mí que puedes ser el hombre que tu padre esperaba que fueras». Escribí el cheque y se lo entregué. «Diego», dije mientras él miraba el cheque con manos temblorosas, «tu padre te amaba lo suficiente para darte una segunda oportunidad. Yo te amo lo suficiente para darte una tercera, pero esta es la última». Mi hijo se levantó de la silla, se acercó al escritorio y por primera vez en años me abrazó. «Gracias, mamá», susurró. «Te prometo que no te voy a decepcionar otra vez». «Eso espero», respondí, abrazándolo de vuelta, «porque la próxima vez no habrá más oportunidades». 6 meses después del abrazo en mi oficina, Diego había cumplido con todos los términos de nuestro acuerdo. Había empezado trabajando como asistente de Marcus, aprendiendo el negocio desde la perspectiva de un empleado nuevo, en lugar de asumir una posición de liderazgo automática. La transformación había sido notable. El Diego arrogante que había tratado de vender la empresa familiar había sido reemplazado por un hombre que llegaba temprano, se quedaba tarde y hacía preguntas inteligentes sobre estrategias de inversión. «Su hijo ha sido una sorpresa», me comentó Linda durante una reunión de personal. «Esperaba actitud, pero ha sido completamente profesional». La terapia también había tenido un efecto positivo. Diego había comenzado a entender las raíces de su sentido de entitlement y estaba trabajando activamente en cambiar los patrones de pensamiento que lo habían llevado a tratarme tan mal. Carmen había regresado después de 2 meses, y aunque su matrimonio requería trabajo, parecían estar reconstruyendo sobre una base más saludable. Pero fue durante una revisión de fin de año cuando descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Estaba revisando los archivos financieros históricos de la empresa, preparándome para la temporada de impuestos, cuando encontré una serie de documentos que Eduardo había archivado en una sección que raramente revisaba. Eran correspondencias entre Eduardo y el licenciado Ramírez que databan de más de 2 años antes de la muerte de Eduardo, mucho antes de que estuviera enfermo. «Ramírez», decía una carta fechada en marzo, «he decidido proceder con el plan que discutimos. Diego necesita aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde para salvarlo». ¿Plan? ¿Qué plan? Continué leyendo y encontré algo que me hizo contener la respiración. «El codicilo está funcionando exactamente como esperábamos», escribía Eduardo en una carta fechada solo 1 mes antes de su muerte. «Diego ya está mostrando señales de impaciencia sobre la herencia y sus comentarios sobre Elena confirman mis preocupaciones sobre su carácter». Eduardo había estado observando y evaluando el comportamiento de Diego mucho antes de crear el codicilo. Había estado planeando la prueba durante años, pero había más. En el fondo del archivo encontré una grabación de audio en un dispositivo USB con una etiqueta que decía: «Para Elena, solo si el plan tiene éxito». Con manos temblorosas, inserté el USB en mi computadora. La voz de Eduardo llenó la oficina, tan clara como si estuviera sentado junto a mí.
Mi querida Elena, si estás escuchando esto, significa que el codicilo se activó y que Diego demostró ser exactamente el tipo de hombre que temía que se había convertido. Pausé la grabación, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Durante los últimos años, he observado cambios preocupantes en nuestro hijo. Su creciente sentido de entitlement, su desprecio por las personas que considera inferiores, su impaciencia por heredar lo que no ha ganado. Eduardo había visto todo lo que yo había estado negando. Creé esta situación no solo para protegerte financieramente, sino para darle a Diego una oportunidad de ver las consecuencias de su crueldad. Si está escuchando esto contigo, significa que ha aprendido la lección y ha cambiado. Si no está aquí, significa que eligió el orgullo sobre la familia. La grabación continuó. Elena, todo lo que has pasado, la humillación, el miedo, la sensación de abandono, lo siento profundamente. Pero necesitaba que Diego experimentara las consecuencias reales de sus acciones, no solo palabras vacías de corrección. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar a mi esposo muerto explicar la manipulación psicológica más elaborada que había visto jamás. Si Diego está contigo ahora, trabajando en la empresa, tratándote con respeto, entonces el plan funcionó. Habrás recuperado no solo tu seguridad financiera, sino también a tu hijo. Pero Elena, continuó la voz de Eduardo, hay algo más que necesitas saber, algo que ni siquiera Ramírez sabe. Mi estómago se apretó. ¿Qué más podía haber? Los 40 millones que Diego pensó que había heredado inicialmente nunca existieron. ¿Qué? Los documentos financieros que leyó el día del testamento fueron falsificados. Nuestro patrimonio real es de aproximadamente 8 millones de dólares. Creé la ilusión de una fortuna mucho mayor para hacer su caída más dramática y su lección más impactante. No podía creer lo que estaba escuchando. Eduardo había orquestado no solo una prueba de carácter, sino una operación psicológica completa, diseñada para humillar a Diego lo suficiente como para cambiar su personalidad fundamental. Los únicos que conocían la cifra real éramos Ramírez y yo. Incluso tú creías que éramos más ricos de lo que realmente somos. La grabación se detuvo por un momento, y luego escuché la voz de Eduardo una última vez. Elena, espero que puedas perdonarme por ponerte a través de esto, pero nuestro hijo necesitaba aprender que la familia se trata de amor y respeto, no de dinero y conveniencia. Si está contigo ahora, significa que finalmente lo entendió. La grabación terminó con un clic. Me quedé sentada en mi oficina en silencio completo, tratando de procesar lo que había escuchado. Eduardo había manipulado toda la situación desde el principio. Había usado mi sufrimiento como herramienta educativa para Diego. ¿Debería estar furiosa por haber sido engañada? ¿Agradecida de que el plan hubiera funcionado? ¿Impresionada por la brillantez de la estrategia de Eduardo? Un toque en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Diego entró con una sonrisa genuina, algo que no había visto en su rostro durante años. Mamá, ¿tienes un minuto? Quería mostrarte el análisis de la cuenta Morrison. Creo que encontré una forma de mejorar su rendimiento en un 12%. Mirando a mi hijo, trabajador, humilde, respetuoso, me di cuenta de que independientemente de cómo me sintiera sobre los métodos de Eduardo, los resultados eran innegables. Diego había aprendido la lección, había cambiado, y nuestra familia había sido salvada. Por supuesto, hijo, respondí, ocultando el USB en mi cajón. Muéstrame lo que encontraste. Algunos secretos, decidí, era mejor guardarlos. Un año después de descubrir la grabación de Eduardo, decidí que era hora de que Diego conociera toda la verdad. Habíamos reconstruido nuestra relación. Él había demostrado su transformación consistentemente, y yo había llegado a la conclusión de que mantener secretos no era la manera de construir una familia verdaderamente honesta. Diego, le dije un viernes por la tarde después de cerrar la oficina, hay algo que necesito mostrarte. Había planeado este momento cuidadosamente. Carmen estaba presente también. Después de todo, ella había sido parte de esta historia desde el principio. ¿Es algo malo?, preguntó Diego, notando mi seriedad. Es algo complicado, respondí. Los llevé a mi oficina y cerré la puerta. En mi escritorio había colocado todos los documentos que había encontrado. Las cartas entre Eduardo y Ramírez, los archivos financieros reales y la grabadora con el USB de audio. ¿Recuerdas la grabación que tu padre me dejó?, pregunté.
La que explicaba el codicilo, respondió Diego. La que me hizo darme cuenta de lo terrible que había sido contigo. Esa era solo parte de la historia, dije. Tu padre me dejó algo más, algo que solo debía escuchar si su plan funcionaba completamente. Carmen se sentó en el borde de su silla. ¿Qué tipo de plan? El plan más elaborado de manipulación psicológica que he visto jamás, respondí, activando la grabación. Durante los siguientes 20 minutos, Diego y Carmen escucharon en silencio la voz de Eduardo explicando exactamente cómo había orquestado toda la situación. Sus expresiones pasaron de confusión a shock y finalmente a algo parecido al asombro. Cuando la grabación terminó, Diego se quedó callado por un largo momento. Entonces, ¿papá sabía exactamente cómo iba a reaccionar?, preguntó finalmente. No solo lo sabía, respondí. Lo planeó durante años. Carmen parecía perturbada. Eso significa que Eduardo te hizo sufrir deliberadamente, Elena. Sabía que Diego te iba a echar de casa y lo permitió que pasara. Más que permitirlo, dije. Lo diseñó para que pasara. Diego se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Pero eso significa que todo mi sufrimiento también fue planeado. Los prestamistas peligrosos, las deudas, el miedo. Las deudas eran reales, aclaré. Esas fueron consecuencias de tus propias decisiones. Pero sí, tu padre anticipó que la presión financiera te forzaría a confrontar tu comportamiento. ¿Y los 40 millones? Preguntó Diego. Nunca existieron. Nuestro patrimonio real es de aproximadamente 8 millones. Diego se detuvo en seco. ¿8 millones? Pero entonces, todo por lo que peleé, todo lo que pensé que había perdido, era una ilusión diseñada para enseñarte una lección sobre el valor real de la familia. Carmen se veía casi enferma. Elena, ¿cómo puedes estar tan tranquila sobre esto? Tu esposo te manipuló, te hizo sufrir, te usó como peón en su experimento psicológico con Diego. Era una pregunta justa y una que me había estado haciendo durante meses. Porque funcionó, respondí simplemente. ¿Eso lo justifica?, presionó Carmen. Carmen, dije volviéndome hacia ella. ¿Tu matrimonio con Diego es mejor ahora que hace un año? Ella vaciló. Sí, pero ¿Diego es mejor persona ahora que hace un año? Sí, pero eso no significa ¿nuestra familia está más unida ahora que hace un año? Sí, admitió reluctantemente. Pero Eduardo podría haber logrado lo mismo sin toda la manipulación. Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. No, dijo en voz baja. Carmen, no habría funcionado de otra manera. Nos volteamos hacia él. ¿A qué te refieres?, preguntó Carmen. Si papá me hubiera sentado y me hubiera explicado que estaba siendo egoísta y cruel, yo habría discutido con él. Habría hecho excusas. Habría culpado a otros por mis problemas. Diego se sentó pesadamente. Pero al permitir que experimentara las consecuencias reales de mi crueldad, al hacerme sentir lo que se siente ser abandonado y desesperado, me obligó a confrontar quién me había convertido realmente. Pero el sufrimiento que le causó a Elena, comenzó Carmen. Fue terrible, interrumpió Diego, y voy a vivir con la culpa de eso por el resto de mi vida. Pero mamá, se volvió hacia mí. ¿Te arrepientes de que papá hiciera esto? Era la pregunta más difícil de todas. No, respondí después de un momento. Me duele que Eduardo sintiera que tenía que manipularnos para salvarnos. Pero no me arrepiento de los resultados. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. ¿Cómo seguimos adelante sabiendo que toda nuestra transformación familiar fue el resultado de una manipulación elaborada? Seguimos adelante siendo honestos, respondí. Sin más secretos, sin más manipulaciones, sin más juegos. Diego se acercó a mí y tomó mis manos. Mamá, independientemente de cómo comenzó esto, quiero que sepas que mi respeto por ti ahora es genuino. Mi amor por ti es genuino. Mi compromiso de ser mejor persona es genuino. Lo sé, hijo. ¿Y qué hacemos con la empresa?, preguntó Carmen prácticamente. Continuamos construyéndola juntos, respondí. Diego se ha ganado su lugar aquí, no por ser mi hijo, sino por su trabajo y dedicación. ¿Y el dinero? ¿Los 8 millones reales? Son suficientes para asegurar nuestro futuro y para asegurar que la empresa continúe creciendo, dije. No necesitamos 40 millones para ser felices. Esa noche, después de que Diego y Carmen se fueran, me quedé sola en la oficina que había sido de Eduardo.
En su escritorio puse la grabación final junto a una foto de nuestra familia tomada el día de la boda de Diego. «Eduardo», dije en voz alta a la habitación vacía, «no sé si debería agradecerte o estar furiosa contigo, pero supongo que esa era también parte de tu plan, ¿verdad? Dejarme con preguntas complicadas sobre el amor, la familia y hasta dónde está bien llegar para salvar a las personas que amamos». Miré por la ventana hacia la ciudad nocturna. En algún lugar ahí afuera, Diego estaba probablemente cenando con Carmen, planeando su futuro juntos, un futuro que incluía trabajo honesto, respeto mutuo y una relación reparada con su madre. «Misión cumplida, amor», susurré. «Misión cumplida». Al día siguiente era sábado y por primera vez en más de un año, Diego y Carmen vendrían a almorzar a la casa. No porque se sintieran obligados, no porque necesitaran algo, sino porque querían estar ahí. Eduardo había tenido razón sobre todo. Había sabido exactamente qué tipo de shock necesitaba Diego para despertar de su egoísmo. Había sabido que yo tenía la fortaleza para sobrevivir el proceso. Y había sabido que al final, el amor genuino prevalecería sobre la manipulación que lo había rescatado. Mientras cerraba la oficina esa noche, tomé una última decisión. La grabación de Eduardo se quedaría en mi caja fuerte personal. Algún día, cuando Diego tuviera hijos propios, tal vez necesitaría entender completamente las lecciones que su abuelo había estado dispuesto a enseñar sin importar el costo personal. Pero por ahora, era suficiente saber que nuestra familia había sobrevivido a la prueba más difícil imaginable y habíamos salido más fuertes, más honestos y más unidos de lo que habíamos estado jamás. Eduardo había apostado todo en su última jugada y había